Buenas noches, la santa noche, a todo tata, a toda yaya, a todo enguello, de la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Nuevamente una disculpa por ausentarnos de las redes, pero ha sido porque hemos estado demasiado ocupados, pero hicimos un compromiso con vosotros y pues aquí estamos. Vamos a seguir contestando vuestras preguntas. Todas sus preguntas serán contestadas. Este, Muchas gracias a las personas que nos escriben, que nos piden que continuemos. De verdad estamos muy agradecidos con vosotros, con mi Lucero Mundo, quien dio licencia para este proyecto, quien nos abre las puertas, nos abre los caminos. Y vamos a continuar, porque el tiempo es oro. Entonces vamos a continuar. Tengo aquí una pregunta que dice, ¿es cierto que hay que investigar cómo murió el infumbe antes de meterlo a la enganga? Porque un ejemplo, si se suicidó, el tata también se puede suicidar, o si murió de cáncer, el tata le puede dar cáncer, o si murió de diabetes, el tata le puede dar diabetes. Eso es una reverenda tontería, es una reverenda estupidez, eso no concuerda con la teoría de que cuando tú consagras una enganga, este, tomas un espíritu humano y en San Bienpungo lo embiste con los dones, atributos, poderes, sabiduría, etcétera, etcétera, de un empungo. Entonces este ser humano se eleva a una categoría de una especie de semidios. Es como un embajador de Sarabanda, de Siete Rayos, de Mamachola. Pero en ese proceso ese enfumbe se depura. Ese enfumbe ya no es lo que él era antes. Ya no es un mentiroso, ya no es un embustero. Cuando está bien hecha la enganga, cuando está bien hecha la ceremonia. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de una enganga bien hecha, el tata no tiene por qué ni la yaya sufrir algún tipo de consecuencia de la vida terrenal de ese espíritu humano que está en la enganga. Entonces la persona que dijo eso le falta mucho en el tema espiritual. Con esas palabras evidencia inexperiencia, ignorancia y pues qué más le puedo decir, ¿no? Porque yo le pregunté a esta persona y me dijo que pues que un tata lo dijo. Entonces es una reverenda estupidez. Van a disculpar el lenguaje, pero a veces hay que darle dos, tres cachetadas a las personas para que les caiga el 20, para que entiendan, no se dejen engañar, no se dejen confundir, no se dejen manipular. Hay mucho tata en el YouTube que son arrogantes, engreídos, dicen poseer todos los conocimientos del palo monte, del palo mayombe, en sus diferentes ramas. Son tan ególatras, tan narcisistas, que dicen cualquier patraña con total irresponsabilidad, pensando que la gente va a creer sus estupideces, pero afortunadamente hay pocos, pero hay gente que piensa, que razona, que analiza, que usa la lógica, que toma en cuenta una segunda opinión. Y entonces mis felicitaciones para este tipo de personas. Los demás, los que siguen a un sociópata, a un narcisista, a un embustero, pues les vuelvo a repetir, desafortunadamente son borreguitos. Y o son idiotas o son ignorantes o tienen las dos cosas y son unos reverendos pendejos,
porque para creer semejante patraña, pues está cabrón, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes que abundan en el YouTube, lo que hacen es, tienen una característica muy especial. Cuando hablan, mienten, pero esa mentira seduce, endulza el oído. Entonces la gente se queda impactada de las palabras del embustero. Pero después viene la segunda parte, la confusión, el miedo, la paranoia. Y entonces dicen, híjole, si mi padrino no tiene benzo en ganga y la enganga va a enfermar a mi padrino y posiblemente hasta me enferme a mí. Eso lo provocan los mentirosos, los embusteros. Porque cuando hablan, destruyen, no edifican. Una cosa es que tú hables y edifiques, hagas que las personas sean cada vez más entendidas, más que caminen por este mundo con más confianza. En cambio, el mentiroso, el embustero, te mete miedo, te mete la incertidumbre, te mete la duda. Entonces, el que dijo semejante patraña de que hay que investigar cómo murió el Enfumbe, o sea, ya me imagino, voy a llegar a Campo Enfinda y le voy a decir al panteonero, ¿me pasas el currículum del Enfumbe fulano de tal? ¿Qué te va a decir el panteonero? O sea, no mames, o sea, a mí qué chingados, a mí nomás me dicen que lo entierre y ya, yo no sé ni quién fue, ni cómo fue. ¿Cómo puedes saber tú el currículum de ese Enfumbe? ¿Cómo lo puedes saber? Para empezar, la exhumación de enfumbes está prohibida y se hace los poquitos que lo hacen, que en verdad van a Campo Enfinda y lo sacan. Estamos hablando del 0.001% de la población mundial, porque la mayoría de los tatas compran los enfumbes, que no se hagan pendejos. Pero el poquito de tatas que va al Campo Enfinda lo hace así, mira, rapidísimo porque es un delito. Entonces no hay manera de estar preguntándole, ¿a quién le vas a preguntar si ese Enfumbe era una persona sana? ¿A quién? Entonces se me hace una reverenda estupidez. Pero bueno, sigue el tema del Enfumbe, que hay que saber que debe de tener cierta edad, de veintitantos a cuarenta y tantos, que porque si metes a Tenganga un viejito, el tata va a andar como viejito. Esa es una reverenda mamada también. Para empezar, se lo he dicho en otro de mis videos, la mayoría de las personas que han soñado con sus familiares difuntos los sueñan jóvenes, aunque ya murieron viejos, los sueñan jóvenes. Porque cuando pasas al mundo espiritual, eso es otro asunto. No pasas al mundo espiritual con los achaques de tu vida humana, no pasas con el cáncer. No crean que el espíritu de una persona que murió con cáncer en el mundo espiritual anda sufriendo de cáncer todavía o anda sufriendo de la diabetes. O sea, es una reverenda mamada, tanta cosa que circula en internet. Qué irresponsabilidad de algunos personajes decir patrañas así, como si nada, ¿no? Bueno, otra pregunta, dice, ¿es mejor meter a un Enfumbe conocido como un vecino? ¿Es mejor meter a un Enfumbe a la enganga? Que sea conocido de nosotros, que sea como un vecino, como un compañero de trabajo, para que así tú sepas sus gustos y así tú puedas sobornarlo y pues cuando tú quieras que trabaje, pues le das lo que a él le gustaba en vida. Es una reverenda, de nuevo, una reverenda patraña, es una reverenda estupidez, no sé cómo llamarle más, para mí es una reverenda estupidez. El tata que dijo eso, o es un idiota, o es un ignorante, o tiene las dos cosas y es un reverendo pendejo. Este, ¿Cómo vas a
O sea, imagínate, me llega un cliente y la enganga determina que se le tiene que entregar un fundamento. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a esperar a que se muera el vecino para entregarle un fundamento con un enfumbe que yo conozco y para poder sobornarlo? Es una reverenda estupidez. Para empezar, no sé ni cómo se llaman mis vecinos. Estoy tan ocupado que salgo y hola, buenos días y de ahí me vale madre su vida, ¿no? No sé qué le gusta a mi vecino o a mis vecinos. No sé ni cómo se llaman. No sé ni qué les gusta. No sé, sé que andan en vehículos, pero si tú me dices qué vehículo trae tu vecino, puta, ahorita me agarras en la pendeja y no le pongo atención. Entonces es otra reverenda patraña. Este, que el hecho de que te digan que tienes que meter a una enganga a un conocido como un vecino, es una reverenda patraña, es una reverenda estupidez. Eh, Ofende la inteligencia porque va contra toda lógica. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Buscan ese tipo de personajes en el YouTube y en las redes sociales, buscan seguidores, buscan gente que los alabe, buscan gente que alimenten su narcisismo. Pero bueno, vamos a continuar. Es cierto que hay algunos espíritus que no saben que ya murieron. Mira, ese asunto de que no saben que ya murieron, eso sucede en algunos casos muy especiales, como de repente que una persona vaya en un vehículo, choca y en ese momento muere. Estamos hablando de fracciones de segundos en los que el espíritu dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y siente que está vivo, pero son cosas de segundos. Y inmediatamente se da cuenta que murió porque ve su cuerpo. Entonces, esa es otra de las patrañas que andan circulando en internet, que hay espíritus que no saben que ya murieron. Y que hay que hacerles una ceremonia especial para hacerles entender que ya murieron. No, eso es otra patraña, eso es otra mentira, esa es otro argumento de un narcisista, de un sociópata, de un embustero, de una persona sin escrúpulos que se dice llamar Tata, que abrió un canal de YouTube y suelta una sarta de patrañas pensando que la gente es idiota y que le van a creer todas sus estupideces. ¿Cómo no vas a ver un espíritu que ya murió si está viendo su cuerpo ahí a un lado? Te digo, eso sucede en fracciones de segundo, que de repente por la conmoción de la muerte tan repentina, pues no se da cuenta que ya murió, pero en cuanto voltea y mira que hay un accidente, que él venía en ese auto y ve su cuerpo, pues ahí se da cuenta que ya murió, ¿no? Ahora, los espíritus son muy cabrones. Y los espíritus hay que tratarlos también con mucho respeto, pero también no debemos de dejarnos porque nos ven la cara de pendejos. A mí me ha pasado que llegan muchísimos espíritus diciéndome una sarta de mentiras también y que no saben que ya morí. ¿Y cómo no sabes que ya moriste? ¿No? ¿Por qué atraviesas paredes? ¿Por qué vuelas? ¿Por qué te trasladas de un lugar a otro en fracciones de segundo? O sea, no te hagas pendejo, o sea, tú ya estás muerto, ¿no? Y, y pues sí, reconocen su... No, sí, está bien, es que sí, pues necesito que me ayuden. Bueno, eso di mejor, pero no me vengas con que no sabes que estás muerto. Pero hay gente que sí les cree. Los espíritus son muy cabrones, muy, muy cabrones. Entonces, y bueno, ya en esos casos, algunas personas a través de la enganga digo, a esos espíritus, a través de la enganga, o se les da elevación, o se les da algún camino, etcétera. Bueno, no voy a entrar en temas de ese. Viene otra pregunta.
Es cierto que hay espíritus que tienen apegos y por eso quedan atrapados en este plano. Bien, no es que queden atrapados en este plano por el apego a algo. Los que quedan atrapados en este plano son las personas regularmente que mueren sin la asistencia espiritual correcta, del rito que sea. Es decir, secuestran a una persona, la asesinan en una barranca y ahí dejan el cuerpo y las autoridades nunca lo hallan y el cuerpo ahí se desintegra en la barranca. Eso quedan penando. Porque los familiares, regularmente los familiares de personas desaparecidas, guardan la esperanza de que su familiar esté vivo. Y entonces no le hacen una ceremonia luctuosa, no le hacen un funeral, pues, o un ritual funerario para que su alma encuentre descanso. No lo hacen porque tienen la esperanza de encontrarlo con vida. Y dicen, el ser humano es muy supersticioso. Dicen, si le hago a mi familiar, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo, a mi tío, etcétera, que está desaparecido, le hago un ritual funerario, este, la superstición luego te dice, no, es que si está vivo lo van a matar, ¿no? Tú mismo estás provocando su muerte. Pero pues el 90% de las personas desaparecidas, desafortunadamente son cifras oficiales de todos los gobiernos del mundo, pues no regresan con vida. Y la mayoría son asesinados en los primeros 3 días que se los llevan. Entonces hay gente que tiene años buscando a sus familiares, 10 15 años, y tienen la esperanza de encontrarlo con vida. Y son 10 15 años que esa alma anda penando. Así se los pongo. O por ejemplo, de repente un ancianito muere en su casa solito. No tenía familiares, no tenía hijos, no tenía nadie. Los vecinos se organizan, le hacen un funeral. Y esa persona, si no le hicieron un buen funeral, si nada más compraron la caja, lo metieron y lo fueron y lo enterraron, porque no quisieron ni pagarle al sacerdote, porque recuerden que todo cuesta, pues esa persona queda atrapada en este plano. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues de su tumba va a viajar a su casa, que es lo que él tuvo, ¿no? O la persona que murió asesinado y lo tiraron en una barranca, por ejemplo, si él le gustaba mucho su vehículo, por ejemplo, pues de la barranca va a viajar y va a visitar su vehículo, ¿no? Recuerden que el espíritu vive donde están sus restos y en caso de que no tenga una ceremonia para el descanso eterno, pues va a estar viajando de donde murió o si en caso que lo fueron a enterrar también incluso a la fosa común, que las autoridades eso hacen, pues va a estar viajando de donde está en sus restos al lugar que le gustaba concurrir, por ejemplo. Y no puede ser precisamente algo suyo, sino puede ir a un parque. Por eso es que vemos almas en penas en un parque, vemos almas en pena en un súper, porque hay gente que le encanta irse a distraer a un súper, ¿no? Y cuando muere y no le hicieron el ritual funerario adecuado, pues de donde esté, va y se manifiesta en el súper. Así es, pero son gente que no tienen una ceremonia adecuada para el descanso eterno. Ahora, recuerden que cuando la persona se le hace precisamente esa ceremonia para que tenga el descanso eterno en el rito que quieras, en la religión que quieras, y es enterrado en un cementerio, entonces esa persona es cuando descansa y esa persona se eleva, cumple su ciclo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué les pongo de ejemplo? El, ¿Y por qué hay más posibilidades de que la persona encuentre su descanso cuando esté enterrada en un cementerio? Porque eso es un lugar, por eso le decimos Campo Santo, porque es un lugar que fue consagrado para el descanso eterno. Se le hizo un rito, que regularmente lo hacen los sacerdotes católicos,
para que toda persona que sea sembrada ahí obtenga el descanso eterno. Y pues cumple con su ciclo o se eleva, etcétera, ¿no? Es muy raro que una persona que fue bien enterrada en un camposanto con las ceremonias correctas, es muy raro que se siga manifestando, salvo que ese difunto así lo decida, ¿sí? Como el caso del video que les compartí de la dama de la tumba de los espejos. Es una dama de 1800 y feria y se sigue manifestando. Por cierto, hay gente que dice que no se pueden tomar enfumbes para una enganga de tumbas de 1800 y feria, que porque ese espíritu ya no está. Pero esta dama, por ejemplo, se sigue manifestando aquí en Cuernavaca. Sale de su tumba y va y precisamente visita su casa, que también estaba tapizada de espejos. Pero eso ya es una decisión muy particular de ella. Recuerden que Dios nos da libre albedrío, seamos materia o seamos espíritu. Bien. Tenemos otras preguntas. ¿Cómo puedo tener más conectividad con mi enfumbe? Les vuelvo a repetir, se nace con los dones, no es de que de la noche a la mañana se nos ocurra y ay, voy a desarrollar la clarividencia, la telepatía, la telequinesis, etcétera, etcétera. Eso no es así. O sea, con los dones naces. Sin embargo, hay una opción para las personas que ya están en Palo Monte Mayombe, que ya están en regla de Ocha, que están en Ifá, que están en vudú, en candomblé, etcétera, etcétera. Hay hechizos, al menos en la regla quimbisa, en la casa del Santo Cristo del Buen Viaje, hay hechizos especiales para que las personas tengan más conectividad con el mundo espiritual. De otra forma no se puede. O sea, dentro del espiritismo te dicen, por ejemplo, que prendas una veladora en misa, cuando estás en misa. Y terminando la misa la apagas. Y ya te vas a tu casa y a las 12 de la noche prendes esa vela y te le quedas mirando fijamente, pidiendo tener más conectividad con los espíritus. Déjenme decirle que eso no incrementa, o sea, tu nivel de espiritualidad. Para que tú tengas más conectividad o más, como dicen en santería, más H o más fuerza espiritual, pues se necesita hacer un hechizo especial. Y eso no sé si lo tengan las demás casas religiosas, los demás linajes, pero en la regla Quimbisa sí existen unos trabajos especiales para que las personas tengan más conectividad con el mundo espiritual. Entonces, fuera de eso, dudo mucho que les funcione alguna otra cosa. Dice otra pregunta. El mayombe se trabaja de día o de noche. En realidad, ¿cómo se trabaja? Bueno, el palo monte mayombe, regla de Ocha, regla de Ifá, vudú, candomblé, se trabaja de día y de noche. Simple y sencillamente, aquí sucede un fenómeno muy natural. En el día se manifiestan unos tipos de energías o misterios o espíritus o dioses o deidades o empungos, orichas, etc. Y en la noche se manifiestan otros. Y hay unos que se manifiestan de día y de noche. Entonces, en Mayombe se trabajan muchos ritos muy fuertes en la noche que no trabajan en Ifá y que no trabajan en santería, pero que sí se trabajan en vudú y en candomblé, por ejemplo. ¿Y por qué se hace eso? Pues porque se invocan precisamente a esas deidades que solo se manifiestan de noche.
Entonces les comentaba, en la noche surgen unos espíritus muy, muy, muy fuertes que solo se manifiestan en la noche. Eso no los puedes invocar de día porque ni madres que acuden a tu llamado. Esos espíritus, por ejemplo, cuando tú los invocas a las 12 de la noche en punto, nosotros tenemos que estar con el cronómetro para que cuando el reloj haga clic, a las 12 en punto, en ese momento empezamos la invocación. Se empiezan a oír gritos, aullidos, se empiezan a oír los perros que empiezan a aullar, empieza a crujir el monazo, es señal de que ya está saliendo de la tierra ese espíritu. Y se le encarga pues regularmente trabajos contra enemigos y ese espíritu sale y lo hace hasta lo disfruta porque así fue creado por Dios ese espíritu para hacer ese tipo de cosas. Entonces la pregunta es, ¿el mayombe se trabaja de día o de noche? Se trabaja en el día y se trabaja en la noche, y lo único que añadimos es que pues en la noche surgen espíritus que no regularmente no salen en el día, más bien no salen en el día. Bien, pero hay espíritus que sí trabajan de día y de noche. Ok. Dice que el enfumbe de los fundamentos se les debe de tratar como difuntos, sí o no. Al enfumbe que está en una enganga se le debe de tratar como un difunto. El que diga que no, no, pues no sé qué cosa es lo que cree, quién lo entrenó, quién lo preparó, a qué escuela eh, iniciática, en qué escuela iniciática se desarrolló, este, porque es un difunto, entonces se le tiene que tratar como un difunto. Yo lo he comentado en otro de mis videos. En una enganga está un espíritu humano fusionado con los poderes, dones, atributos, conocimientos de un empungo. Entonces una enganga tiene que tener dos tipos de atenciones. Si tú tienes una enganga de 7 rayos, por ejemplo, le tienes que ofrecer sus plátanos verdes, su vino seco, entre otras cosas, lo que le gusta a 7 rayos. Y tienes que poco a poco ir entrando en comunicación con ese espíritu, ese enfumbe, ese que está en esa enganga, y atenderlo como lo que es un difunto, sus flores blancas, su veladora, para iluminarlo, este, su vaso con agua y comida. Y pues les comentaba, el enfumbe que está en la enganga sí puede ser tratado como difunto. Hay gente que dice que no, que porque el difunto va a pensar que está vivo y, y semejante patraña la dice un tata. Así está el nivel de conocimiento espiritual en, en el Palo Monte Mayombe. Tatas diciendo que no puedes tratar como un difunto al enfumbe porque entonces se te puede voltear, él te va a decir, no, es que yo estoy vivo, yo no estoy muerto, y entonces va a empezar, va a caer en una crisis existencial, no sé, es una reverenda patraña. Entonces, la pregunta es, ¿el enfumbe de la enganga se le puede tratar como un difunto? Claro, pues él sabe, él está consciente de eso. Se le debe de poner sus flores blancas, su vaso con agua, sus veladoras y lo que le gustaba en vida, obviamente, ¿no? Bien. Me comentan aquí, existe el intermundo. Eh, Dice, ese es el lugar donde están las almas que no saben que ya murieron.
Nunca había escuchado semejante estupidez, nunca había escuchado esa palabra intermundo en este sentido que me lo están diciendo. Seguramente lo dijo alguno de esos mentirosos, embusteros del YouTube que quieren apantallar con palabras extravagantes intermundo, lugar donde habitan las almas que no sabe que ya murieron. Les vuelvo a repetir, la persona, si el difunto, si no sabe que ya murió, eso dura segundos, pero después se da cuenta de que ya murió. Y no existe un intermundo. Bueno, hasta ahorita, el poquito conocimiento que yo tengo, no existe un intermundo donde están los que no saben que ya murieron. Esa es una patraña, esa es una estupidez. Este, bueno, es cierto que las almas buenas se elevan inmediatamente y sus restos ya no se pueden usar, o sea, ya no se pueden meter a una enganga, ¿no? A ver, permítame tantito. Ok. Es cierto que las almas buenas se elevan inmediatamente y sus restos ya no se pueden usar para meterlos a una enganga. La persona que cumplió con su rito, su ciclo en la tierra, que fue, que se le hizo su rito funerario, que fue, ¿cómo se dice?, enterrada en un camposanto, y en términos generales que fue una persona buena, pues obviamente que se eleva, ¿no? Inmediatamente. Pero si va un mayombero, va un tata ante sus restos y pacta con él para que esté en una enganga, ese espíritu desciende. Recordemos que el tema de estar en una enganga no es algo malo, no es como te han dicho. Circula mucho el mito en el mundo del mayombe de regla de ocha de Ifá, que al muerto se le ordena, el muerto es un esclavo. Y al santo se le suplica, se le ruega. Es una reverenda patraña, es una reverenda mamada. Para eso que dicen al muerto se le manda, porque es tu esclavo. A ver, dile que te dé de tragar, a ver, dile que te dé el dinero para pagar la renta de tu casa. Muchos de esos que dicen esa cosa, muchos que dicen semejante patraña, muchos tatas, lo voy a decir así, muchos tatas que dicen esa patraña, que el muerto es su esclavo, que él manda al muerto, él le ordena, están bien jodidos, no tienen para comer, no tienen para pagar la renta de su casa, no tienen para darle una vida digna a su familia. Entonces, ¿no que el muerto es tu esclavo? ¿Por qué no le dices, por qué no le ordenas que te dé una mejor vida? Porque es una patraña, es una mentira. Una enganga es algo sagrado. Una enganga es un embajador de Dios en la tierra, está para impartir justicia, está para, y cuando digo impartir justicia es para chingarse a los enemigos, por ejemplo, pero también está para causas muy nobles, sacar adelante a alguien de la miseria, sacarlo de la miseria, de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, los que dicen, el muerto es tu esclavo y al muerto se le ordena. Pues si fuera tu esclavo, puta, tú vivieras como rey, pero vives en la miseria. ¿Sí me explico? Entonces las cosas no son así. No son así. Entonces, dice la pregunta, ¿es cierto que las almas buenas se elevan inmediatamente? Sí. Y sus restos ya no se pueden usar para una enganga, eso no. Porque tú te plantas ante los restos, lo invocas, desciende y él decide si acepta o no acepta contigo. A mí me ha pasado. Yo he llegado ante el enfumbe, lo invoco, desciende y le digo
¿De qué se trata el asunto? Que si quiere pactar con fulano de tal, porque se le va a confeccionar una enganga a fulano de tal, y algunos me han dicho que no, y algunos me han dicho que sí. Entonces, espero que haya quedado contestada esta pregunta. Otra pregunta dice, ¿el agua de lluvia es mala? No es mala. Lo que pasa es que el esclavo, el negro africano, en esos tiempos que eran esclavos en muchas partes del mundo, no solamente en Cuba, pues los obligaban a trabajar así estuviera lloviendo. Y regularmente hay zonas en África donde casi no llueve. Entonces, hay gente que le hace daño si se moja con agua de lluvia, pues le da gripa, le da tos, se enferma, pues. Entonces los africanos empezaron a relacionar a la lluvia con algo malo, porque decían, nos cae eso de encima y pues nos enfermamos, entonces la lluvia es mala. Pero en realidad en el 90% de las culturas religiosas, la lluvia está considerada como agua bendita incluso. Entonces, ¿por qué? Porque la lluvia es la que le da vida a este planeta, ¿no? Ustedes no me van a dejar mentir, en algunas zonas que de repente deja de llover, que no llega la lluvia que tiene que llegar y pues todo el mundo empieza a parir chayotes porque no se da la siembra, no se da la cosecha, las plantas empiezan a secar, los árboles empiezan a secar. Entonces la lluvia trae vida, pero en esos tiempos pues los africanos lo relacionaban con algo malo, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, vamos a entrar a otra pregunta. Cuando se va a tomar el espíritu de un enfumbe para meterlo en la enganga, ¿se le pregunta con la empaca? Yo le pregunté a esta persona, porque yo nunca había escuchado eso, ¿no? Le dijo, ¿quién te dijo eso? No, pues que un tata en vivo. Ah, ok. Y mi pregunta, lo que le contesté fue eso es lo que les voy a decir ahorita. Yo nunca he escuchado eso, de que a un espíritu, eh, antes o en el momento que estás pactando con él para ver si se quiere ir contigo, para fundamentarlo como una enganga, se le pregunte con una empaca. O sea, no entiendo cómo lo va a hacer, ¿no? Para mí que es una patraña, para mí es algo que pues quieren impresionar, quieren apantallar. Regularmente todos lo hacemos con el oráculo sagrado del Shamalongo. Y recuerden que el oráculo sagrado de Shamalongo usa piezas de coco o caracol tigre o nuez de cola. Pero que yo haya escuchado o haya visto que alguien haga ese proceso con una empaca, o sea, se me hace. Para mí eso, para mí, eso viene de una persona, vuelvo y repito lo mismo, de un envidioso, de un embustero, de un traicionero, de un doble cara, de un sociópata, de un narcisista, de un ególatra que quiere ser diferente, que suelta patrañas diciendo todos consultan con Chamalongo, todos le piden al muerto con Chamalongo, pero no es así. Se debe de hacer con una empaca. Eso es una reverenda patraña. La empaca tiene una función muy en específico, que no voy a decir así aquí porque eso es un conocimiento para Tata y no me gusta darles nada a los Tatas porque hay unos bien arrogantes, bien engreídos, que se creen dueños absolutos de la verdad y del conocimiento y están bien jodidos. Entonces, así que sigan, así que sigan. Entonces no voy a explicar el tema de la empaca. Dice otra pregunta, dicen que con Chamalón, fíjese, aquí creo que ya esta pregunta, se me hace que fue del mismo video. Dicen que
que con chamalongo no se le debe de preguntar al espíritu, porque el espíritu no está ahí, ¿no? Por ejemplo, si fue un alma buena, ya está en el cielo. Entonces, cuando tiran el chamalongo, nadie les contesta porque solamente están los huesos y no está el espíritu. Con esto confirmo que el que dijo semejante patraña es una persona, es un sociópata, un mentiroso patológico, un mitómano, un una persona que miente, que engaña, que quiere ser diferente a los demás, pero en base a mentiras. Y eso refleja su ignorancia en el tema espiritual y refleja inexperiencia, porque obvio que no vas a llegar con un enfumbe y nomás vas a tirar el chamalongo a lo loco. Lo vas a invocar primero. Y aquí voy a tener que dar un poquito de revelar algunos conocimientos para que se entienda el asunto, ¿no? Es lógico, tú llegas ante los restos de los restos óseos de una persona y no puedes nada más empezar a preguntar así porque no sabes si el espíritu en ese momento está elevado o fue a un lugar que le gustaba concurrir. ¿Sí me explico? Lo que les decía al principio del video, que regularmente el espíritu se mueve de donde está hacia los lugares que le interesaban, ¿no? Entonces, claro que no vas a llegar y vas a tirar así como loco. Tienes que invocarlo. No voy a decir cómo, pero lo tienes que invocar. Cuando con esa invocación no falla, él se hace presente en segundos. Ahí está. Y entonces, en cuanto tú percibes su presencia o cuando él se manifiesta, de alguna manera te lo va a hacer sentir, no, y no quiero abundar más en ese tema. Y entonces ya empiezas a preguntar con el oráculo sagrado de Chamalongo, ya sean conchas de coco, con caracol tigre o nuez de cola. Y te empieza a contestar porque ya lo invocaste y él llegó a donde están sus restos. Entonces, la persona que dice, no se debe de invocar no se debe de usar chamalongo cuando estás pidiéndole a un enfumbe que se vaya contigo para una enganga, se debe de usar con una empaca, es una reverenda patraña. Eso viene de un mentiroso. Otra pregunta. ¿Es cierto que ese espíritu se encierra en una botella y se toman sus restos y así se lleva al munanzo para meterlo a la enganga? Eso se me hace que es del mismo video, del mismo mentiroso, del mismo embustero, del mismo sociópata, narcisista, mentiroso compulsivo, mentiroso patológico. Nunca en mi vida había escuchado semejante patraña. Que te tienes que llevar al espíritu en una botella, no mames. No mames. Quien dijo eso, no mames, cabrón. Déjate de mamadas, deja de confundir a la gente, deja de engañar, deja de mentir. Nunca había escuchado semejante patraña que te llevas al espíritu embotellado para meterlo a la enganga, no mamen. No, no sean culeros, no engañen a la gente. Quieren mostrarse como que son diferentes, como que quieren atraer seguidores, háganlo de otra forma, no mamen. Les explico un poquito del tema de las botellas, hasta donde sé, lo poquito que sé, porque yo sé poquito, pero les vuelvo a repetir, de todos los quimbiceros, pues yo soy el más pequeño, ¿no? Y de todos los quimbiceros, pues yo soy el más pendejo, porque soy el que menos sabe. Entonces, pero lo poquito que sé, se los voy a compartir. Cuando se encapsula un espíritu en una botella, regularmente es cuando tú se lo sacas a una persona mediante un hechizo como tipo exorcismo, ¿no? O sea, lo clásico que llega la gente y trae el muerto pegado, ¿no? Entonces lo quitas y lo encapsulas en una botella. Eso
Eso es lo que yo he visto que se puede hacer y eso es lo que nosotros hacemos. Pero que encapsules el espíritu de un enfumbe para después meterlo en la enganga y fundamentarlo como una enganga es una reverenda patraña. Es mentira ese asunto. Ok, vamos a empezar. ¿Qué? Las engangas solo se entregan después de muchos años en la religión. Muchos. Quien haya dicho eso también refleja ignorancia, inexperiencia. Yo les voy a decir algo, yo aquí, y sin presunción lo digo. Cuando yo pasé a la ceremonia de Enquimba, yo pasé directamente a Tata y me entregaron mi enganga y mi lucero. ¿Sí? Entonces yo soy un ejemplo claro de que sí se puede recibir enganga desde un principio. Obviamente eso lo determina el fundamento. Obviamente eso lo determina en San Bienpungo. Me ha pasado, apenas me llegó un cliente, por cierto, si está escuchando este video, le mando saludos, no acostumbro a decir nombres, me disculpará por eso, con un potencial muy cabrón para trabajar el palo Monte Mayombe Quimbiza. Pregunté a mi fundamento, esta persona puede pasar a ceremonia de Inquimba como Ingeyu, me dice que sí. Puede pasar, el protocolo que nosotros los quimbiceros tenemos. Puede pasar a la ceremonia de Inquimba con lucero, entregarle un lucero, sí. Puede pasar a la ceremonia de Inquimba como tata y entregársele el lucero, y su oráculo, sí. Puede pasar a la ceremonia de Inquimba como tata, con enganga, con lucero, con oráculo, sí. Se trae una astralidad muy cabrona. Muy, muy, muy cabrona. Son esos casos excepcionales que nacieron para esto, que en cuanto reciba en ganga esa persona se va, todo su potencial espiritual va hacia hacer una bomba atómica. Entonces, la pregunta es, cabrón, ya se me perdió. Las engangas solo se entregan después de muchos años en la religión. Eso es mentira. O sea, se le puede entregar a un neófito. Neófito significa recién nacido. O sea, a una persona que llega, si Dios lo determina, si la enganga lo determina, se le raya como tato y se le entrega en ganga. Nosotros así lo hacemos y me vale madre lo que digan los demás. ¿Sí? Aquí lo que importa son los resultados. Y esa gente que nosotros les hemos entregado en ganga, esa gente está trabajando duro en la regla Quimbiza y les está yendo muy bien. Claro, no es para todos. La mayoría, el 95% de las personas que llegan con nosotros y pasan a la ceremonia de Enquimba, incluso no se les entrega ni lucero. Pero eso lo determina el enganga, eso lo determina Dios, de acuerdo a la astralidad de la persona. Bien. ¿Se puede meter en enganga a un familiar? Sí, sí se puede. Le pregunté a él, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de la pregunta? ¿Por qué? Dije, seguramente escuché una patraña, ¿no? Y me dice, es que un tata dice que un familiar no se debe de meter a una enganga por respeto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a los enfumbes que se meten a la enganga, entonces eso no se les tuvo respeto. Se tomaron y se les metieron o sea, porque es algo malo. Es una reverenda patraña también. Les vuelvo a repetir, una enganga es algo sagrado, pues es un embajador de Dios en la tierra, está para impartir justicia, está para hacer muchísimas cosas buenas también. Entonces, si tú le preguntas a un familiar que si quiere
caminar contigo dentro de un caldero, te va a decir que sí, porque es un alto cargo que se le otorga a un espíritu. Por eso muchos espíritus, la mayoría, hay gente que te dice, si tú agarras el enfombe de un indigente y lo metes a una enganga, esa enganga no va a servir. Al contrario, ese enfumbe se va a sentir empoderado, agradecido, porque ya es alguien, es un embajador de Dios en la tierra. Y antes, en vida, fue un miserable. Nadie dio un peso por él. Entonces ese enfumbe va a jalar más, cabrón, va a trabajar más, chingón. El que diga lo contrario me vale madre, nuevamente me vale madre lo que digan. A mí lo que me interesa es dar resultados y hasta ahorita los hemos dado. Entonces, ¿se puede meter en enganga a un familiar? Claro que se puede, si tu familiar te lo autoriza. Bueno, ya me aventé largo el asunto. Tengo pues muchísimas preguntas más, pero aquí vamos a pararle. No me gusta hacer videos largos y aburridos. Hay que tener demasiado fanatismo para estar viendo a un narcisista durante más de 2 horas. Quisiera tener esas 2 horas para estudiar, para prepararme más o para mi familia. ¿No que voy a estar viendo el video de un sociópata, de un narcisista, de un arrogante, de un engreído durante más de 2 horas? Escucharlo decir cada patraña, o sea, hay que ser demasiado estúpido para eso. Bueno, me despido, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por sus preguntas, sus comentarios. Permítame, creo que tengo aquí unas. Dice, ¿un mayombero puede montar una bóveda espiritual o puede tener una bóveda espiritual? Sí, sí, sí puede. De la rama que seas, pero bueno, a lo mejor te dicen que no. Al menos los quimbiceros sí lo hacemos. Sí se puede. Incluso la puede tener cualquier persona, no necesario que esté en mayombe, en regla de 8, en Ifá, lo puede tener cualquier persona. Porque es un tema espiritual, es de otra religión. ¿Qué otra cosa? Es lo mismo un lucero que un corazón de lucero, no les sabría responder porque hay reglas o linajes que trabajan conceptos que no trabajamos en la regla quimbisa, entonces no quiero decir alguna patraña, no quiero ofender a nadie. No sé en realidad a qué se refieren con corazón de lucero, a lo mejor sí es algo bien hecho y vaya yo a desanimar a la persona, entonces mi respuesta es desconozco qué es un corazón de lucero. Si me amplías más la información, seguramente podré contestarte, ¿no? No, yo no había escuchado eso. En la regla quimbisa, al menos en la Casa del Santo Cristo del Buen Viaje, no trabajamos ese asunto de corazón de lucero, entonces no sabría decirte si es lo mismo que un lucero. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, ya esta es una pregunta ya muy personal que vamos a contestar en privado a la persona. Bueno, me despido deseando, como siempre, que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga. Es mi deseo que salgas adelante, que no te engañen, que no te estafen, que no te roben, que crezcas espiritualmente, que vivas bien, que tengas buen empleo, que puedas pagar tus gastos, que puedas tener tu casa propia, que tus hijos puedas comprarle el juguete que ellos desean. Nadie vino a este mundo a sufrir, a andar dando lástima. Para eso está el Palo Monte Mayombe, para salir adelante, para vencer enemigos, para darle solución a los problemas. Y pues me despido. Que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga.